¿Qué tal, queridos alumnos? Dios los bendiga. Estamos en la última parte, hermanos, de la capacitación de evangelismo de Casa de Rescate Adulam. A lo largo ya de 13 videos hemos visto pues unas pequeñas lecciones sobre cómo mejorar, pulir el trabajo en evangelismo. Ahora, la semana pasada veíamos el 12, ¿verdad? Que era trabajando con la gente, trabajando con las personas. Y bueno, vimos los 10 mandamientos del Ministerio de Rutas, también cómo organizar una campaña evangelística. Hoy vamos a ver ese punto. Fíjese que dice, organizando una campaña evangelística. Bueno, ahí se nos fue la ñ, es la L, ¿verdad? Pero bueno, espero que lo puedan entender ahí, ¿verdad? Dice, organizando una campaña evangelística. Antes de empezar a hablar, quiero pedirles un favor, que debemos ser puros en cuanto a los motivos por los cuales hacemos una campaña evangelística. ¿Cómo, hermano Hugo? Bien sencillo. No lo haga porque alguien más lo hará, ¿verdad? De repente, yo vi que aquel hermano hizo una campaña, pues voy a hacerla para competir con él, porque déjenle digo algo, no estamos en competencia. De hecho, debemos gozarnos cuando alguien hace una campaña evangelística, debemos orar. No todo se trata de nosotros o nuestro ministerio. Si yo veo que otro pastor o evangelista tiene una campaña evangelística, mi deber es orar, apoyarlo en lo que yo pueda. Estamos en el mismo equipo, no hay que ser envidiosos, no hay que ser groseros, siempre apoyarnos los unos a los otros, ¿verdad? Entonces, con eso en mente, también no voy a hacerlo, o sea, no voy a hacer la campaña porque alguien más la está haciendo. Debo de hacer la campaña porque Dios me está guiando a hacerla, ¿ok? Ahora, no un poquito de contexto de esto de las campañas. Esto viene, hermanos, desde los años de los avivamientos en Estados Unidos. En épocas de Cristo, pues se podía predicar libremente, pero ya cuando el cristianismo agarró un auge, hermanos, en el Imperio Romano era prohibido hablar de Jesús, a tal punto que los primeros cristianos se reunían en catacumbas. Y por más, hermanos, más de 1000 años, los cristianos estuvieron escondidos, ¿verdad? En las montañas, les decían los valdenses, los anabaptistas, y se estuvieron escondiendo mucho rato, porque no era algo de lo que pudieras hacer libremente, no se permitía leer la Biblia, no se permitía predicar. Por ejemplo, está el caso de John Bunyan, el que escribió El Progreso del Peregrino, el cual lo metieron a la cárcel por predicar el evangelio, y le decían, si tan solamente renuncias a predicar a Cristo, sales. Y él prefirió estar en la cárcel que dejar de predicar a Cristo. Fíjese nomás qué tremendo. Pero en Estados Unidos usted tiene que entender un poquito el contexto de la historia. Hubo un rey, Enrique VIII, nos remontamos hasta Enrique VIII, y él no se quería casar con una princesa, una reina de España, por lo cual rompe relaciones. Hasta ese punto la Iglesia Católica tenía pues hay jerarquía en Inglaterra, pero Enrique VIII corta relaciones con el Papa y crea su propia iglesia, la Iglesia Anglicana, que no es otra cosa que la Iglesia Católica, pero con el rey de Inglaterra o reina en turno como líder espiritual. Fíjese, por ejemplo, ahora que murió la reina Isabel, ella era la máxima autoridad de esa iglesia, ¿verdad? La anglicana. Ahora que queda su hijo Carlos, pues es la máxima autoridad. Pero imagínense nomás qué máxima autoridad, ¿no? Un hombre divorciado, perverso, siendo líder de ahí. Pero volvamos al punto. Enrique VIII crea la iglesia anglicana, y es una iglesia perversa, una iglesia mala. Y en Inglaterra, hermanos, había creyentes de la palabra de Dios, ¿verdad? Y también en Holanda. Y empieza un avivamiento, hermanos, bajo un hombre llamado Menon. Ese es uno de los muchos avivamientos que hubo. Menon, de ahí vienen los menonitas, ¿verdad? Que hoy en día pues ya están muy alejados del propósito por el cual se fueron de sus países, ¿verdad? Pero ellos se hacían llamar los puritanos. Entonces agarran unos barcos, hermanos, uno de ellos se llamaba el Mayflower o Flor de Mayo, y llegan a las costas de Massachusetts, allá en Estados Unidos, y fundan las 13 colonias, lo que se conoce como las 13 colonias allá en Estados Unidos, que no era un país en aquel entonces, eran colonias de Inglaterra, asentadas en Estados Unidos, que pagaban impuestos a Estados Unidos. ¿Por qué viajaron de Inglaterra a Estados Unidos? Por la sencilla razón, hermanos, de la libertad de culto. En Inglaterra ellos no podían tener libertad de culto, libertad de creencia, no podían predicar la Biblia, no podían leerla. Entonces, cuando estos puritanos llegan, hermanos, empieza un avivamiento con hombres como Jonathan Edwards,
y varios hombres de Dios predicando la palabra de Dios, y empieza a ver lo que son los predicadores al aire libre. Uno de ellos muy famoso, George Whitefield, que es llamado el príncipe de los predicadores al aire libre. George Whitefield le predicó en su vida a más de 1 millón de personas al aire libre. Dicen que tenía una voz tan potente, en aquel tiempo no había micrófonos, pero que más de 10,000 personas podían escucharlo claramente, y él no hacía esfuerzo con la voz. Dios le dio un talento, un don en la voz y una elocuencia para predicar. George Whitefield muere, hermanos, ya grande, hermanos. Él llega a una posada allá en Estados Unidos y la gente se enteró que llegó George Whitefield a esa posada, y tocan la puerta y había un balcón y le gritan: señor Whitefield, predique, nos queremos oírlo predicar. En aquel entonces no había focos, había velas. Sale con una vela y dice: está bien, voy a predicarles hasta que la vela se consuma. Y lo dicho, hasta que la vela se consumió, él les predicó. Después se fue la gente, se arrodilló a orar y murió de rodillas George Whitefield, el padre de los predicadores al aire libre. Ahora, digo algo, todo este contexto de las campañas evangelísticas como las conocemos tiene su raíz en Estados Unidos, así como tal como las conocemos. Ahora, con eso en mente, con ese dato cultural, ¿verdad? Ahora vamos a ver por qué sí, por qué no hace las campañas. No lo haga porque alguien más lo hará. Si usted ve que alguien lo hace, apóyelo, ore por él, pero hágalo porque Dios le guía. Pero siguiente, no lo haga para ser el centro de atención de los otros. Eso es bien peligroso, hermanos, que muchas veces mucha gente que sirva a Dios hace las cosas para ser reconocido. Es que yo quiero ser el que gane más almas, yo quiero ser al que le aplaudan más, yo quiero ser más reconocido. No, hermanos, si nuestra intención no lleva como fruto glorificar a Cristo, está de más. Está de más. No busque ser el centro de atención, busca glorificar al Señor. A veces está una foto tan grande ahí del evangelista, y importa más el evangelista, el predicador. No, aquí no importa el predicador, no importa el evangelista, importa el evangelio de Cristo, importa que Cristo sea predicado, importa que Cristo sea glorificado. No haga la campaña porque alguien más la hará, no lo haga para ser el centro de atención de los otros, no lo haga mintiendo sobre cifras para obtener recursos económicos. Eso es bien común, hermanos, desgraciadamente, a la hora de hacer campañas evangelísticas, ¿verdad? De repente vemos hermanos que dicen: no, pues tuvimos 5,000 gentes y en la foto se ven 500. Entonces no hay necesidad de mentir para obtener recursos, porque las cifras son muy apantalladoras, pero no se trata de mentir para obtener recursos, seamos íntegros. Si tuvo 10, diga que tuvo 10, si tuvo 5, diga que tuvo 5. Por ejemplo, nosotros salimos a ganar almas, mis hijos y yo, y yo tengo el cuidado de poner cuando una persona nos escucha y cuando una persona no nos escucha, porque no estamos en competencia, no lo hacemos para agradar al hombre, queremos hacerlo para agradar a Dios. Y cuando una persona recibe a Cristo, ponemos, por ejemplo, señor Alejandro recibió a Cristo. Tocamos una puerta, no aceptan, pongo, escuchó, pero no aceptó. ¿Por qué? Porque no se trata de mentir. A veces hay gente que dice que ganó 1,000 almas y no las ganó. Dios tiene más respeto por el que ganó una, pero la ganó honestamente, que para el que dice que ganó 1,000 y no las ganó. Entonces, seamos muy cuidadosos de no mentir en los números para obtener recursos económicos, pero también solo para tomar una foto y presumir cuánta gente ganamos. Eso no le agrada a Dios. Entonces, estamos viendo esto de cómo organizar una campaña evangelística. No lo haga porque alguien más lo hará, no lo haga para ser el centro de atención, no lo haga mintiendo sobre cifras para obtener recursos económicos, y no lo haga solo para tomar una foto y presumir: mira cuánta gente tengo yo y tú no tienes gente. No, no se trata de presumir, no se trata de eso, se trata de hacer la voluntad del Señor. Ahora, con eso en mente, vamos a ver lo que es la campaña evangelística, cómo organizarla. Todos podemos organizarla, nada más es cosa de planearlo. Ahí le va. Primero, número 1, bien importante, y esto es un elemento no negociable a la hora de llevar el evangelio. Debes orar para seleccionar el lugar donde vas a llevar a cabo tu campaña. Básicamente organizamos campañas para ver gente tomando decisión por Cristo, pero también aprovechando fechas importantes con el propósito de llevar gente a la iglesia. Toda campaña no se trata nada más de juntar gente, tomar la foto y ya no. Se trata de que vamos a hacer la campaña evangelística para que esa gente que sea salva, poder llevarla a la iglesia, poder bautizarla, poder discipularla
poderle dar un seguimiento, no está peleado. Si no estamos con esa mentalidad de que la gente que ganemos, hermano Hugo, no todos van, no, claro que no, no todos van, yo le voy a ser sincero, mucha de la gente que ganamos para Cristo ya no vuelven a ir a la iglesia, pero queda gente, y esa gente que queda hay que visitarla, hay que discipularla, hay que darle un seguimiento. A veces nada más lo que busca la gente es, ay, gané tantos y ya se olvidan de la gente. No se olvide de la gente. Si la gente tiene un interés genuino por seguir a Cristo, haga todo lo posible por edificarlos, por discipularlos. Lleva tiempo, pero créame que vale mucho la bendición discipular y ganar a alguien, ¿ok? Ahora, con eso en mente, toda campaña que no tiene como objetivo ver gente salva y llevarlos a la iglesia, está de más, ¿ok? Pero siguiente, debemos ver a quién queremos alcanzar. Debemos ser sabios. Por ejemplo, hay una iglesia aquí en San Nicolás de los Garza que hizo algo bien lindo. Ellos tienen su iglesia en un área donde hay personas de la tercera edad. Hay mucha gente de la tercera edad. Entonces, obviamente, si hacen una campaña evangelística para ellos donde haya juegos, rifas, payasos, qué sé yo, la gente no va a ir porque son gente adulta. Me gustó que hicieron un club de personas de la tercera edad donde enseñaban a cocinar, cositas así, y sabe que fue mucha gente. O sea, los alcanzaron con algo que les gustaba a la gente de la tercera edad y los identificaron. ¿Qué te quiero entender? Identifica el área donde estás y trabaja en la gente que quieres alcanzar. No por nada Cristo llamó al evangelismo pescar, sembrar. No todos los peces se pescan de la misma manera, ni todos los cultivos ocupan las mismas técnicas. Por ejemplo, no es lo mismo pescar una mojarra que un pez vela, no es lo mismo pescar una ballena que un tiburón, no es lo mismo sembrar maíz que sembrar melones. No, todo tiene un proceso. Debemos definir, por lo tanto, a quiénes queremos llegar y de qué manera queremos lograrlo. Esto es bien importante. ¿A quién queremos llegar y de qué manera vamos a lograrlo? Para eso tenemos que conocer el área que vamos a trabajar. Si hay adultos mayores, si hay niños, jóvenes, matrimonios, esa información es vital para lograr un verdadero impacto y saber con quiénes vamos a trabajar. Por ejemplo, les pongo un ejemplo de la primera campaña. Esa primera campaña la hicimos cuando empezamos en Adulam. Se llama El Regalo Eterno. ¿En qué consiste? Consiste en alcanzar gente de la calle para Cristo. Dice ahí, por ejemplo, el regalo eterno, Juan 3:16. Acompáñanos el 17 de diciembre de 2006 en el Puerto Rube y recibe el regalo eterno. ¿Qué es el regalo eterno? Pues la salvación, ¿verdad? Iba a haber un grupo tocando la rondalla, una rifa de regalos, y ese día, hermanos, dimos a cada persona que nos acompañó de la calle una cobija, un cobertor. Entonces, en esa área, hermanos, es el área donde más migrantes y vagabundos hay. Entonces, sabemos a qué clase de personas queremos alcanzar y sabemos lo que debemos darles y cómo lo queremos lograr. Identifique el área, cheque la clase de personas y en base a eso planee su estrategia para alcanzarlos. ¿Ok? Por ejemplo, esta es una iglesia ahí de Apodaca. Ah, no, es la de mi primo Néstor de San Luis. Dice, la Iglesia Bíblica Bautista del Camino te invita a su cena navideña. Dios no se equivoca. Fíjate, ahí la promoción que ellos tenían. Predicación de la palabra de Dios, una obra teatral, pozole, agua, dulces, rifa de despensas, qué sé yo. Todo bien, no hay ningún problema. ¿Dónde iba a ser? ¿A qué horas iba a ser? Todo completamente gratis. Entonces, aquí en este punto, ¿a qué clase de personas quieren alcanzar? A familias, ¿ok? Cena familiar. ¿Sí está aquí conmigo? Entonces está enfocado en eso esta invitación. Ahora, le vamos a dar los 10 mandamientos de la campaña evangelística. Ahí le van, ¿ok? Y con esto cerramos esto. Ahí le va. Ahí sí pueden silenciar su micrófono, por favor. Vamos a silenciar el micrófono, hermanos, para que no se graben ahí los llantos de los bebés. Ahí le va. 10 mandamientos de la campaña evangelística. Número 1, orarás y te dejarás ser guiado por Dios en todo momento, desde que organizas, llevas a cabo y terminas el evento. En todo momento tú debes pedir que el Señor bendiga. Mira, cuando uno hace una campaña evangelística, es muy común que haya problemas, hermanos. Es muy común que el diablo de repente envíe ataques. Por ejemplo,
una vez allá en Guanajuato organizamos una campaña evangelística y ya al orar, hermano, ya había acabado la campaña, llegó una señora a decir de maldiciones y estaba maldiciendo y todo, y nadie hacía nada. Tuve que llegar y literalmente, hermanos, cargar a la señora y llevármela de ahí. Y la señora me decía, no me pegues, Dios es amor. Digo, no, no te estoy pegando, nada más te cargué, pero no puedes llegar a una campaña evangelística a decir maldiciones, debes aprender a respetar. Hay de todo clase. Por ejemplo, esta semana allá en Adulam, en Ciudad de México, hubo personas que se querían agarrar a cuchillazos. Entonces, en todo momento uno debe de orar, porque cuando uno tiene campañas evangelísticas, siempre surge algo. Por ejemplo, una vez en San Luis Potosí, cuando estudiaba para pastor, se nos perdió un niño. Llevamos niños a la iglesia y a la hora de regresar, había varios autobuses y el niño se fue en el autobús equivocado. Como eran tantos niños, eran más de 500 niños, el niño se fue en el autobús equivocado. Entonces, cuando llegamos ahí al área a repartirlos, nos dimos cuenta que faltaba este niño y literalmente los papás nos querían matar, hermanos, y con justa razón se nos perdió y gracias a Dios el niño se fue en otro camión. Alguien nos dijo, oye, aquí hay un niño que no es aquí. Ah, aquí lo esperamos, llevamos. Pero siempre en una campaña evangelística surgen detalles. Por eso es bien necesario orar. Señor, bendice esta campaña, guárdanos de todo mal, guárdanos de todo peligro. Si vamos a mover autobuses, que el Señor cuide del chofer, que el Señor cuide del vehículo. Me viene a la mente en la iglesia bautista Montesión hubo un accidente donde iban en la ruta y se murió gente. Entonces, por eso en todo momento hay que orar para que Dios tenga cuidado. Por ejemplo, si mueves, esto es algo muy importante, si van a mover un vehículo, chequen que el vehículo, hermanos, esté en buen estado, chequen que está asegurado por si hay un accidente, chequen bien los frenos, chequen bien que tenga todo el vehículo bien. A veces es para la iglesia y la gente no le da buen mantenimiento al vehículo. No, si es el vehículo de la iglesia, debe estar en óptimas condiciones porque de repente si llegan a fallar los frenos o llega a pasar algo, tenga mucho cuidado, no permita que los niños saquen la cabeza, saquen los bracitos, sea muy cuidadoso. Cheque el chofer, no ponga a cualquier persona a manejar. Hay personas que no tienen la experiencia de manejar y han chocado. Entonces debemos ser muy cuidadosos de orar y pedir a Dios sabiduría para organizar la campaña evangelística. Número 1, orarás y te dejarás ser guiado por Dios en todo momento, desde que organizas el evento, lo llevas a cabo hasta que terminas el evento. Pero número 2, esto es bien importante, no comprometerás el mensaje de salvación por ver resultados. Predica la palabra de Dios como es y Dios hará el resto. ¿Qué le quiero dar a entender con esto? Que de repente, por ejemplo, yo lo he visto gente que se para en un autobús y dice, ¿cuántos aman a Dios? Y todos levanten la mano. ¿Cuántos quieren recibir a Cristo? Y todos levanten la mano. Bueno, vamos a hacer una oración. Ah, en el autobús gané 50 personas para Cristo. No, no ganaste a nadie. Debes predicar el evangelio. El evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Debes predicar que son pecadores. Debes predicar que solo Cristo los puede salvar. Debes predicar que deben arrepentirse. Debes predicar que hay un infierno. O sea, no por ver gente tomar una decisión, ablandes el mensaje. Predica el mensaje como es. ¿Y cuántas veces gente compromete o cambia o diluye el mensaje con tal de que la gente tome decisiones? No haga eso. No comprometerás el mensaje de salvación por ver resultados. Predica la palabra de Dios como es y Dios hará el resto. Número 3, ahí le va lo siguiente. No mentirás a las personas con tal de llevarlas a tu evento. Cumple lo que prometes. Ay, hermano Hugo, ¿y cómo está eso? Ahí le va. Había una iglesia, hermanos, donde había un hermano y este hermano, para llevar gente a la iglesia, él era jefe de como 30 albañiles. Entonces les decía, los voy el domingo y en la iglesia les pago. Y los albañiles pues iban de mala gana, ¿verdad? Porque el Señor les pagaba el domingo. Y muchos decían, eh, venimos a decían, ay, mira, este hermano lleva tanta gente a la iglesia. No, no es que llevara gente, es que les mentía para que fueran a la iglesia. No le mientas a la gente. Es bien triste que de repente hay gente que lleva a la iglesia con mentiras.
Que vamos a dar esto. Si tú estás prometiendo algo a las personas, cúmpleselo. No mientas a las personas. Es mejor que no prometas nada, pero no mientas con tal de llevar a alguien a la iglesia. Cumple lo que prometes. Esto es bien interesante, ¿eh? Sé organizado y no prolongues el servicio. Hace poco fui a una iglesia y el culto duró más de 3 horas. Entonces, si es una persona que es la primera vez que va a la iglesia y tú te tardas 3 horas en el culto, la persona no va a volver a ir. Sé básico. Si estás haciendo un culto evangelístico, hazlo lo más breve posible para que las personas vuelvan a ir, porque una de las quejas de las gentes que van por primera vez a la iglesia es que se tardó mucho la iglesia. Debes entender que es gente nueva que no está acostumbrada. Tú y yo podemos aguantar un culto de 3 horas y aún así de repente se nos hace largo. Entonces, sé organizado y no prolongues el servicio. Es que tenemos 10 especiales. Me ha tocado iglesias donde tienen 10 cantos especiales y la hermana ancianita da su testimonio y se tarda 30 minutos y de repente ya fueron 30, 10 especiales, los anuncios, la ofrenda y la predicación. No, hermano, no prolongues el servicio, sé básico. Número 5, predica el mensaje de salvación. No es tiempo de hablar de otros temas. Una vez me tocó, hermanos, que me invitaron a predicar una campaña evangelística y después el pastor tuvo junta de negocios y ahí los hermanos se pelearon. No, no tengas juntas de negocios ni hables de otros temas cuando haya campaña evangelística. ¿Ok, hermanos? Porque la gente muchas veces no entiende los asuntos de la iglesia. Sigamos, número 6. Esto ya es, haga de cuenta, hermano, usted ya predicó el mensaje de salvación, ya predicó a Cristo y todo. Ten consejeros listos a la hora de la invitación. ¿Qué es un consejero? Es alguien, hermanos, que está capacitado para ganar a alguien para Cristo. Entonces, supongamos, hermanos, que tienes 10 invitados ahí en tu iglesia. Procura tener al menos la mitad de consejeros y que cada consejero agarre 2 o 3. ¿Para qué? Por si no levantan la mano para recibir a Cristo como sea, el consejero se va a acercar con el invitado y lo va a llevar a la parte de atrás y le va a decir, ¿me permite explicarle algo? Y ahí el consejero le va a explicar el plan de salvación, pero ten consejeros listos, ten gente lista para hablar del evangelio. Siguiente, sea atento y gentil con los visitantes en todo momento. Los visitantes, hermanos, son lo más importante. ¿Por qué? Porque es gente que queremos que sea salva, que sean ganados para Cristo. Me ha tocado, hermanos, que hay gente que es grosera con los visitantes. No sea amable con los visitantes. Por ejemplo, si van a repartir alimentos, los primeros que deben recibir alimento son los visitantes. Al visitante se le da el mejor lugar, al visitante se le da el mejor trato, porque son nuestros invitados y debemos ser buenos anfitriones. Sea atento y gentil con los visitantes en todo momento. Esto que te voy a decir es bien importante. Número 8. Ten un excelente cuidado de los niños y todas las instalaciones. Hermano Hugo, ¿qué tiene que ver eso con evangelismo? Mucho. Un baño sucio, hermanos, es un mal testimonio. Los baños de la iglesia siempre deben estar limpios y más si hay campaña evangelística. Debe haber alguien encargado de que los baños siempre estén limpios. ¿Cuántas veces uno va a un baño de una iglesia y están bien sucios? Todos llenos de orines, de heces fecales, oliendo muy mal. No, el baño de la iglesia siempre debe estar bien limpio. La iglesia siempre debe estar bien limpia. Las camionetas de la iglesia siempre deben estar limpias. Los salones de cunas siempre deben estar listos. Ten un excelente cuidado de los niños. ¿Qué pasa? Yo recuerdo una vez, hermanos, y esto sí pasó cuando era estudiante, llevé una familia, eran 5 de familia y tenían 3 niños y dejamos al bebé en la cuna y las hermanas de la cuna, hermanos, el bebé estaba hecho popó y no lo cambiaron. Y las 2 horas el niño estuvo hecho del baño y no lo cambiaron porque simplemente no quisieron hacerlo. Entonces, cuando los visitantes, qué tremendo, qué bonita iglesia, bien contentos salieron de la iglesia, pero ya no volvieron. ¿Por qué cree? Porque trataron mal al hijo de ellos. ¿Cómo hasta el servicio de cunas es importante, hermanos? Por eso te estoy diciendo, es importante, son pequeños detalles, hermanos, que marcan la diferencia.
porque por más bien que predique un pastor, por más bien que predique un predicador, si no somos atentos a cada uno de estos detalles, no vamos a tener éxito en las campañas que hagamos. Lo decía hace ratito, si hay alimentos, a los invitados se les sirve primero y se les da el mejor lugar. Y para terminar, después de la campaña, sigue visitando y discipulando a aquellos que fueron a la iglesia. Así es que bueno, estos fueron los 10 mandamientos de la campaña evangelística, esperando que les hayan sido bendición. Esta es la última capacitación que tenemos, esperando haya sido bendición, queridos alumnos, que Dios los bendiga. Para mí fue una bendición trabajar con ustedes estos meses. Que Dios los bendiga. Espero les haya servido de algo. Espero les haya ayudado. Y bueno, no me queda más que despedirme. Ahorita vamos a subir el video a YouTube y ya mañana disolvemos el grupo de WhatsApp, ¿ok? Que Dios les bendiga y vamos a orar para ser despedidos. Señor, le damos gracias en esta tarde por su amor y su misericordia. Bendiga a cada alumno en esta tarde. Dios déles de su gracia y su bendición y nos ponemos en sus manos. En nombre de Cristo. Amén. Que tengan excelente día y que Dios los bendiga, alumnos. Hasta luego.